Saludos, hermanos de la Iglesia Bautista Gracia de Nuevo Chimbote. Es un gozo estar una vez más con ustedes, hermanos, a través de este medio en el mes de las misiones. Quienes habla es el misionero Luis Miguel López Llovera, natural de Piura, hermanos, sirviendo aquí en este lugar juntamente con mi esposa Rosy Isabel Castro Fiestas y mis dos hijos, Erika Alejandra y también Cristian Daniel, sirviendo aquí, hermanos, juntos como equipo en la obra misionera. Hermanos, yo nací en el año 1974. Actualmente tengo 45 años ya para 46 y estamos sirviendo aquí, hermanos, desde el año 2013. Cristo, hermanos, me rescató estando, hermanos, yo trabajando como artista, como cantante, en diferentes orquestas, pero también estuve en una muy conocida que es Armonía 10 de Piura. Hermanos, trabajé como artista, como cantante y también, hermanos, en el año 2004, hermanos, me habían predicado el Evangelio ya anteriormente a ello y gracias a Dios, hermanos, que en ese momento, en el año 2004, aproximadamente en el mes de junio, me arrepentí de mis pecados y puse la fe en el Señor Jesucristo. A la semana, mi esposa también se convirtió al Señor Jesús y luego mis hijos también para adelante, hermanos. Fui discipulado, hermanos. Luego que fui discipulado, nos casamos, arreglamos nuestras vidas con el Señor y para adelante también, hermanos, nos bautizamos. Dejé lo artístico, dejé todo lo mundano y, hermanos, nos pusimos en las manos de Dios a trabajar como Dios manda, hermanos. Dejé la música en su totalidad y comencé, hermanos, a trabajar pues en diferentes trabajos y el Señor ha sido fiel siempre, hermanos. Luego en el año 2009, hermanos, nuestra iglesia nos envió a estudiar al Seminario Bautista del Perú. Egresamos y culminamos, graduamos en el año 2002, hermanos, y ahí culminó nuestra preparación esos 4 años en Trujillo. También recuerdo, hermanos, que durante nuestras obras prácticas, también, hermanos, estuvimos en vuestra iglesia. En gracia estuvimos ahí, hermanos, sirviendo al Señor y gracias por su acogida, por su amor, por su cariño, por la amistad. Pastor Luis, hermana Evita, los muchachos, hermanos, y pasamos un buen tiempo, aprendimos la palabra de Dios, aprendimos la obra de Dios, hermanos, que ahora ponemos en práctica todo lo que el Señor nos enseñó a través de ustedes. Hermanos, en el 2013 regresamos a Piura a hacer la obra misionera. Dejamos allí en el 2009, recuerdo, hermanos, una obra allí en el sector de Los Ángeles de Piura. Era un asentamiento humano, pero cuando ya regresamos en el 2013, hermanos, la obra había crecido. Regresamos, hermanos, desde el 2013 y ahí comenzamos a continuar el ministerio, hermanos, ya con las herramientas que Dios nos había dado en el seminario, un poco más preparados. Y ahí, hermanos, hemos trabajado y seguimos trabajando con familias, con niños, hermanos. Hemos estado allí, hermanos, discipulando y también bautizando, hermanos, nuevos, hermanos. Y ahí continuamos haciendo la obra de Dios, hermanos, para este tiempo, después de haber estado orando durante todos estos años atrás, hermanos. Gracias a Dios que hemos comprado un terreno de 10 por 25, hermanos. Es amplio, donde ya pues ahora tenemos un terreno donde futuramente pues se levantarán las instalaciones por fe, hermanos, allí en ese lugar de donde estamos ahí, hermanos, sirviendo al Señor. Y también, hermanos, también este año, empezando el año 2020, también, hermanos, allí, hermanos, ahora la iglesia ya está formalizada, registrada en los registros públicos, gracias a Dios, hermanos, y eso es lo que hemos avanzado hasta el día de hoy, pues, hermanos. En tiempo de pandemia, como todos nosotros, pues, estamos a todas las iglesias, los siervos de Dios transmitiendo los cultos virtuales, otros por Zoom, etcétera, etcétera. Y ahí estamos, hermanos, siguiendo adelante con la gran comisión, siguiendo adelante en la obra de Dios. A continuación, les estaré presentando algunas fotografías de lo que se estaba haciendo hasta el día de hoy, hermanos. Acompáñenme a verlo.
Gracias, hermanos, por visualizar, hermanos, y acompañarnos a mirar la obra de Dios aquí en la Florida del Norte, en la manzana G, lote 11, hermanos, de la ciudad de Piura. Ore por nosotros, a seguir adelante, hermanos, con las fuerzas que el Señor nos dé para continuar en la obra de Dios, hermanos. Así que oremos, hermanos, por la construcción del templo, que es el próximo proyecto, si no viene el Señor. Así que, hermanos, gracias por sus oraciones y gracias también por sus ofrendas misioneras hacia nosotros, hermanos. Estamos muy agradecidos a Dios y a ustedes, y que el Todopoderoso multiplique, hermanos, y siga derramando muchas bendiciones a ustedes, hermanos. Gracias por este tiempo y que Dios les bendiga. Jesús, mi hermano, ha ido al cielo y retornará. Entre tanto que Él viene, nos ha dejado una tarea, la misión. Hermanos, la gran comisión. Hablando de las misiones, hay una pregunta que nosotros debemos de hacernos. ¿Qué debemos de mirar en las misiones? ¿Qué debemos de mirar en las misiones? Vamos a orar. Padre bueno, eterno Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sentado en tu trono glorioso. Señor, desde aquí oramos pidiendo la sabiduría, el discernimiento, y también, Padre, que lo aprendido, que lo que repasemos, que también sabemos, Padre, lo llevemos a la práctica. Gracias. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo eterno. Amén. Hermanos, la pregunta acerca de las misiones. ¿Qué debemos mirar en las misiones? En primer lugar, lo que debemos de mirar en las misiones es la gran necesidad espiritual de la humanidad. La gran necesidad espiritual de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo compasión. El Señor Jesucristo miró el pecado en el mundo. Hermanos, la necesidad espiritual de la humanidad. Segunda carta a Timoteo, hermanos, nos habla acerca, hermanos, de estos tiempos postreros. Y dice así en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, hermanos, dice ahí, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, la Biblia nos habla, hermanos, de la condición espiritual de la humanidad. Y nos damos cuenta, hermanos, cada vez cómo está avanzando la perversidad, cómo está avanzando la maldad. En estos tiempos de pandemia, cuando debe de haber más temor, cuando debemos acercarnos más a Dios, cuando la humanidad se acerque más a Dios. Vemos, hermanos, por las noticias que ha aumentado dentro de este confinamiento el ultraje sexual, ha aumentado, hermanos, el sicariato, ha aumentado, hermanos, la maldad, el robo. Y vemos, hermanos, que no hay temor de Dios. La humanidad tiene una gran necesidad espiritual, una gran necesidad y sed del Señor. Por eso que la iglesia tiene esa misión de hacer conocer al verdadero Dios, al verdadero Jesucristo, al verdadero Espíritu Santo, al Dios Trino. Hermanos, la palabra de Dios también dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Note, hay mucha gente que cree que no hay otra vida después de esta vida. Hay agnósticos, hay gente atea,
que no quiere asumir su responsabilidad por los actos y hechos que cometen. Por eso se declaran muchas veces ellos ateos. Pero mire, la Biblia nos habla de esta gran condición y esta gran necesidad espiritual de la humanidad. Hermanos, qué terrible la gente cómo vive hoy en día. Inclusive, tal vez usted tenga familiares que están pasando por muchos problemas, problemas en la familia, problemas en el hogar, traición, adulterio, fornicación, hijos en la drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, como iglesia, como creyentes tenemos una misión, hermanos. Es por eso que usted y yo no debemos de callar cuando conocemos la verdad, cuando tenemos la verdad. Por eso, hermanos, debemos de mirar la gran necesidad espiritual de la humanidad. La humanidad debe de saber que está perdida, debe de saber que hay un infierno tormentoso. La humanidad debe saber que hay esperanza en Jesucristo, el Cordero de Dios que nos quite el pecado del mundo. Usted y yo ya gozamos de una salvación, ya tenemos una salvación tan segura. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero no debemos quedarnos nosotros allí con lo que ya tenemos. Debemos de compartir, hermanos, y ver esta gran necesidad en las misiones, hermanos. Es muy importante, hermanos, cuando tenía problemas en mi hogar, lejos de Cristo, conocía de un Dios, conocía de un Jesucristo, pero solamente por un conocimiento histórico. Pero, hermanos, cuando vivía muerto en delitos y pecados, lejos del Señor, hermanos, nos ahogábamos en problemas, nos ahogábamos en diferentes conflictos, hermanos, y no hallábamos la paz, no hallábamos la tranquilidad. Buscábamos soluciones en el sacerdote, en el psicólogo, en el psiquiatra, pero lamentablemente el hombre no puede solucionar los problemas del hombre hasta que alguien me predicó el evangelio, hasta que alguien, hermanos, me alcanzó un folleto para ver, hermanos, el plan de salvación. Y qué importante, hermanos, es que muchas iglesias oran por la salvación de las almas perdidas y condenadas. El Señor me miró con misericordia, con piedad, como a cada uno de nosotros, que sin lugar a dudas, cada uno tiene una historia que contar, y tal vez muy triste cuando regresamos a mirar al pasado. Por eso, hermanos, ¿de dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas a su luz admirable. Ahora gozamos de una salvación tan segura, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor me miró en su misericordia a mi esposa y a mis hijos. Y pusimos la fe en el Salvador Jesús, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados. La humanidad, hermanos, tiene una gran necesidad espiritual, hermanos. También la humanidad necesita saber el peligro que tiene, el peligro que hay después de la muerte. Hay gente que se burla, que cree que no existe el infierno, que es juego, que cree que el diablo no existe, que es un mito, que es un personaje ficticio. No. Las Escrituras, nuestro Dios, aquí nos ha revelado todo lo que está, todo lo que acontecerá, todo lo que vendrá, hermanos, llanto y dolor y sufrimiento. La humanidad debe de saber, hermanos, en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué tristeza, muchas personas ya han fallecido. Muchas personas han fallecido en la pandemia, hermanos, y siguen muriendo más personas. Lamentablemente me pongo a pensar y pongámonos a reflexionar cuántas personas ya partieron al cielo. Sabemos de consiervos, pastores, misioneros, hermanos, hijos de pastores que han muerto del COVID-19, pero su salvación segura ahora ya gozan de la presencia de nuestro Salvador, de nuestro Dios en la gloria eterna. ¿Y qué de las personas que se murieron, hermanos, lejos de Dios, habiendo desobedecido el evangelio, habiendo rechazado a Cristo? ¿Y qué de aquellas personas que, hermanos, han muerto
y ahora están allí sufriendo en el infierno. Qué tormento horrible. Pero aún hay gente, hermanos, que necesita conocer de la salvación, conocer que hay un peligro, hermanos, a dónde van a ir. Es el momento, hermanos, de reevangelizar a la familia, a los padres, a los primos, a los hermanos. No perder el tiempo, hermanos, porque tenemos que hacerlo. El tiempo está corriendo y ya viene pronto el Señor. Y Él nos dirá, hermanos, y tenemos que rendir cuentas a Él. Por eso, hermanos, que en las misiones debemos de ver en primer lugar, hermanos, la gran necesidad espiritual de la humanidad. En segundo lugar, a la pregunta, ¿qué debemos mirar en las misiones? ¿Qué debemos mirar en las misiones? Y la respuesta es la necesidad de obreros. La necesidad, hermanos, de obreros. ¿Se necesita obreros para la obra de Dios? Por supuesto que sí. Hay iglesias que no tienen pastores. Hay iglesias, hermanos, que ya no están enviando misioneros. Y debemos despertar en cuanto a esto. Gracias a Dios que hay iglesias obedientes a este mandato, a esta tarea de nuestro Señor, hermanos. Es muy importante, hermanos. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Recorría, enseñaba, predicaba, sanaba. Hermanos, Él estuvo siempre involucrado en la obra de Dios, siempre haciendo la voluntad del Señor. Usted y yo debemos hacer esa misma voluntad. No debemos de vivir en desobediencia, en indiferencia, hermanos. La prioridad debe ser nuestro Dios. La prioridad debe ser la tarea de nuestro Dios. Esa debe ser nuestra prioridad, hermanos. Lo demás viene por añadidura. También Mateo 6:33 dice que mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. No debemos de invertir o alterar, hermanos, la palabra de Dios. Por eso que dice que el Señor, hermano, recorría, enseñaba, predicaba, sanaba nuestro Señor Jesucristo. También dice que Él vio las multitudes y que tuvo el Señor, tuvo compasión, tuvo misericordia, que es lo que usted y yo tenemos que ver y tener de la humanidad. Compasión, misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente está desamparada, como ovejas que no tienen pastor. La humanidad es esclava del pecado. La humanidad tiene a un padre que es Satanás, que es el diablo. Por eso que el Señor tuvo compasión de la humanidad. Entonces dijo a sus discípulos que a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos, hermanos. Hay muchos obreros que ya partieron a la presencia del Señor. Pero, hermanos, ahora hay mucha indiferencia en cuanto a esto, hermanos. Por eso que debemos orar para que Dios levante más obreros, para que Dios levante hombres y mujeres que amen al Señor, comprometidos con la misión del Señor, temerosos de Dios. Oremos por la juventud, hermanos, jóvenes, señoritas, hermanos, que se preparen para servir al Señor, hermanos. Necesitamos orar por ello aún más, que es muy importante, hermanos. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están las señoritas con los talentos, con las habilidades? Nuestro Dios levante, mueva los corazones para que podamos tener más obreros preparándose, hermanos, para el servicio del Señor en las iglesias, preparándose tal vez en un seminario, preparándose para las misiones. Hermanos,
Y no debemos ser indiferentes a esto, debemos de ponerle ahí bastante ahínco, debemos de ponerle bastante, hermano, allí observación a esto para orar, rogar, hermanos. Y dice la palabra de Dios que debemos de rogar al Señor para que envíe obreros a su mies, hermanos. Es muy importante, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, este misionero, hermanos, que encontramos aquí en la palabra de Dios, un hombre que Dios lo usó tremendamente para levantar iglesias. Hermanos, él dejó un buen legado, hermanos. Y quiero concentrarme en Timoteo, hermanos. Por supuesto que luego tiene a Tito y tiene otros hombres más que preparó. Pero noten lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo le llama Pablo a Timoteo? Amado, amado hijo. El versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo oraba por su discípulo noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí encontramos una buena observación. Timoteo, hermanos, encontramos que fue criado por su abuelita y su mamá. Dos mujeres consagradas a Dios, dos mujeres temerosas de Dios. Qué importante, hermanos, encontramos aquí que estas dos mujeres jugaron un papel muy importante. Conocemos que el papá de Timoteo fue griego y no se sabe más de él, pero sabemos que Timoteo fue criado por estas dos mujeres, su madre y su mamá. La mujer juega un rol muy importante en la crianza de los hijos, inculcarle las cosas espirituales que tienen gran valor eterno, tienen gran valor, hermanos. Y aquí hay que ponernos a reflexionar qué es lo que tienen en el corazón vuestros hijos, qué es lo que tienen en el corazón vuestros nietos, de qué están llenos sus corazones. ¿Satisface sus necesidades espirituales? ¿Les ayuda a crecer espiritualmente? Lo material, por supuesto que no. Por eso que es importante desde pequeños inculcar la palabra de Dios. Qué interesante esto. Por lo cual te aconsejo, dice el versículo 6, Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, encontramos aquí al apóstol Pablo y su discípulo Timoteo. Note, hermanos, cómo este hombre preparó al joven Timoteo. Oraba por este joven día y noche sin cesar. Hermanos, recuerdo, hermanos, quién me discipuló, quién me enseñó la palabra de Dios. Y recuerdo que mi pastor invertía tiempo enseñándome la palabra de Dios, pero también la disposición mía de aprender, hermano, porque tenía sed de Dios, juntamente con mi esposa, también con mis hijos. Hermanos, usted debe de estar preparando a otros hombres para la obra de Dios. Pablo tenía a Timoteo y Timoteo, su discipulador, ¿quién era? Pablo. Por eso, hermanos, yo le pregunto a usted, hermano querido y hermana, ¿está siendo discipulado? ¿Está siendo discipulada? Yo le pregunto, ¿quién es su Pablo de usted? Joven, señorita,
adolescente, ¿quién es tu Pablo? Y aquellos líderes que están en la iglesia, hermanos, por la gracia de Dios, allí sirviendo al Señor, ¿quién es su Timoteo? Hermanos que tienen tiempo en la iglesia, ¿quién es su Timoteo? ¿Estás preparando a otros jóvenes, a otros hermanos para la obra de Dios? Para que continúen el legado, hermanos. En cualquier momento podemos partir de esta tierra. Pero es importante dejar un legado. Invierta tiempo enseñando la palabra de Dios a sus hijos, que desde el hogar comienza. Invierta tiempo enseñando la palabra de Dios a los jóvenes en la iglesia, a las señoritas en la iglesia. Invierta tiempo. Invirtamos tiempo. Dejemos un buen legado. Una generación que tema a Dios, una generación que sirva a Dios, una generación que esté comprometida con la gran comisión. Eso es importante. Hermanos, gracias a Dios, hermanos, que fui discipulado por mi pastor. Me enseñó la palabra de Dios. Y ahí estamos. Cuando fui discipulado con mi familia, hermanos, adquirí conocimiento, pero también lo llevamos a la práctica. Salí a evangelizar, salí a discipular. Dios puso ese deseo en mi corazón. Y ahora estando en la obra de Dios por la gracia del Señor, hermanos, me gozo, hermanos, porque hay jóvenes que están sirviendo. Son mis Timoteos. Y gracias a Dios por las señoritas que también sirven y están comprometidas en la iglesia, hermanos. Gracias a Dios por ello. Por eso, hermano, yo le pregunto a usted, ¿quién es su Pablo? Y yo le pregunto ahora, ¿quién es su Timoteo? ¿En qué está invirtiendo tiempo, hermanos? Debemos de reflexionar. Un día, hermanos, rendiremos cuentas al Señor. No seamos indiferentes a esta porción de la palabra de Dios. Entonces, también encontramos el ejemplo del Señor Jesucristo. Preparó a 12 hombres comunes y corrientes, 3 años con ellos. Y estos hombres, hermanos, predicaron el evangelio. Por eso es importante, hermanos, preparar personas, preparar jóvenes para que continúen la tarea, la gran comisión del Señor. Recuerde que la segunda pregunta es ¿qué debemos, o a la pregunta ¿qué debemos mirar en las misiones? Y la respuesta es la necesidad de obreros. Tenemos que mirar esta gran necesidad de obreros. Miremos alrededor, hermanos. Vamos a partir, pero debemos de mirar y debemos de dejar un buen legado de hombres y mujeres que cumplan la misión que el Señor nos ha encomendado. Ahora, para seguir respondiendo a la pregunta, ¿qué debemos mirar en las misiones? Y la respuesta es iglesias obedientes a la gran comisión. Iglesias obedientes a la gran comisión. Hermanos, Mateo 28, 19, hermanos, nos habla acerca de la gran comisión. Y dice así la palabra de Dios. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, hermanos, debemos estar obedeciendo la gran comisión. ¿Recuerdan en Hechos cuando leímos? Entre tanto que el Señor se ha ido, Él volverá. Pero habrá un tribunal, hermanos, donde dice que el Señor, ahí tenemos que rendir cuentas lo que hemos hecho en la tierra durante el periodo que estemos aquí, sea bueno o sea malo. Sufriremos pérdidas, pero también habrán recompensas. Hermanos, les animo en el Señor, queridos y amados de la Iglesia Bautista,
Gracias de Chimbote. Adelante, hermanos, fortaleciéndose y cumpliendo esta gran comisión que es muy importante, hermanos. Está en el corazón de nuestro Dios. La iglesia debe de estar evangelizando. Todas las iglesias debemos de estar evangelizando. Con pandemia o sin pandemia, no hay licencia para decir hasta aquí voy a hacer una licencia. No, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios de muchas maneras. Las redes sociales, el WhatsApp, el Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. El Facebook, hermanos. No hay excusa para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, cumplir este mandato usando todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, folletos, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor en su palabra en Marcos 16:15 también dice, y predicad el evangelio a toda criatura, hermanos, a toda criatura. Debemos de predicar el evangelio en cualquier circunstancia donde estemos, en el taxi, en el mercado, hermanos, repartiendo folletos, que es importante, hermanos, cumplir la gran comisión, programas que hace la iglesia para la gloria de Dios, organizándose, participando todos de una y otra manera, predicando el evangelio. La iglesia, dentro de esa comisión también está el discipular, hermanos, que es importante discipular a los creyentes, hermanos. Hermanos, en discipulado no hay crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual. Tiene que haber un discipulado para que haya un crecimiento espiritual, para que haya una madurez, para que haya un discernimiento. A través del discipulado, Dios nos va ayudando a madurar, hermanos, para ser los futuros líderes, las columnas de la iglesia. Por eso, hermanos, que el discipulado es importante. Qué tristeza por aquellos que dicen, no tengo tiempo para el discipulado. Qué tristeza por aquellos que son indiferentes a la palabra de Dios. Hermanos, es cierto que tenemos una iglesia donde congregamos, pero debemos ser discipulados y el discipulado debe de llevarse, hermanos, todo lo que aprendemos a la práctica. Porque si nosotros aprendemos, hermanos, y lo llevamos a la práctica, entonces va a ser mucho más beneficioso. Pero si nuestra cabeza está llena de mucha información, la teología está aquí, pero no caliente el corazón y no lo llevamos a la práctica, entonces se está perdiendo el tiempo, hermanos. Y se está viviendo en desobediencia. Hermanos, el discipulado es clave. Tomé la decisión cuando me convertí, hermanos, de ser discipulado por mi pastor. Tenía un negocio, tenía tienda, tenía clientes que atender. Pero, hermanos, ¿sabes qué? Me propuse en mi corazón, todos los días martes, de 4 a 7 de la noche, ese era un espacio para crecer espiritualmente. Con mi familia cerramos el negocio de 4 a 7 todos los martes. Y así educamos a la gente a respetar, hermanos, nuestro horario. Y de esa manera, hermanos, crecimos espiritualmente. Estudiábamos la palabra de Dios, memorizábamos los versículos, cumplíamos con nuestras tareas. Y eso nos ayudó, hermanos, a madurar, a crecer como matrimonio, a crecer como esposo, a crecer como esposa, a criar a los hijos como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. No hay que quedarnos raquíticos espirituales, hay que fortalecernos, pero sobre todo, como les dije, hermanos, la teología va de la mano con la práctica. Eso va a ser muy beneficioso y vamos a vivir en obediencia, hermanos. Qué importante es ser discipulado. Tome la disposición, tome, hermanos, esa disposición de ser discipulado con una muy buena actitud. Separe un tiempo para ser discipulado, hermanos. Separe un tiempo para tener un tiempo con el Señor, con su pastor, con la esposa de su pastor, para estar ahí, hermanos, creciendo en la palabra de Dios. También, hermanos, dentro de esa obediencia en la iglesia, la gran comisión, hermanos, la iglesia debe de estar participando, hermanos. Todos somos la iglesia, participando, hermanos, de esta gran comisión. ¿Cómo? Orando. El apóstol Pablo en Romanos 15:30, él pidió ayuda en oración.
cuando iba a predicar la palabra de Dios. También el apóstol Pablo dice en Colosenses que me ayuden orando para que Dios abra puerta para la palabra, para que pueda anunciar a Cristo como debe de ser, hermanos, para que el Señor nos libre de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Aquellos que estamos, hermanos, frente a la batalla, predicando el evangelio, hermanos, predicando la palabra de Dios, estamos expuestos a muchas cosas malas, hermanos. Por eso que siempre la iglesia debe estar orando por los misioneros, para que nos dé fuerzas, para que nos ayude adelante siguiendo y no desmayar. También somos hombres, también somos frágiles, también nos cansamos, también lloramos, también sufrimos, también tenemos hijos, familia con necesidades. Pero el Señor, hermano, nos ayuda, nos fortalece. También nos enfermamos, pero gracias a Dios que el Señor es tan rico en misericordia y tan bueno, hermanos, que nos ayuda, suple las necesidades a través de la iglesia, de iglesias hermanas, de ustedes, hermanos. Y eso, hermanos, es un gozo y una alegría saber que como iglesia, como hermanos, estamos conectados con la misión, hermanos, que no estamos solos, que hay pueblo, que hay iglesias que oran por nosotros, por los misioneros. Hermanos queridos, hermanos amados, debemos estar orando por los misioneros. Debemos estar, hermanos, también ofrendando para la obra misionera. La obra misionera se hace con dinero, hermanos. El dinero es muy importante para avanzar en la obra misionera, para el sostenimiento de los hombres que van al servicio del Señor, hermanos. Qué importante, hermanos. El Señor Jesús vemos que tenía, eran 12 los discípulos que caminaban con el Señor y los preparaba, pero también tenía su tesorero y era Judas Iscariote, hermanos. El Señor se movía, también tenían que comer, también tenían que dormir, también tenían sus necesidades como todo ser humano y ellos manejaban, hermanos, su economía y ahí estaba su tesorero Judas Iscariote, hermanos. Aprendemos, hermanos, que también el ministerio del Señor fue sostenido por mujeres, hermanos, que ofrendaban, que daban para la obra misionera. Por eso, hermanos, que dentro de esa obediencia, la gran comisión, también, hermanos, hay que ofrendar para las misiones. Es muy importante y hay que seguirlo haciendo, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos, una obediencia dando económicamente para las misiones, hermanos. También dentro de esa obediencia a la gran comisión debemos estar capacitando, hermanos, a los obreros, capacitando ¿para qué? Para luego ser enviados a la misión, para luego ser enviados de una iglesia local a otras obras, hermanos queridos y amados. Eso es muy importante. Hechos capítulos 13 nos habla que el apóstol Pablo fue enviado, hermanos, de la iglesia local. Por eso que es muy importante, hermanos, a la pregunta, ¿qué debemos mirar en las misiones? Y la respuesta número 3 es iglesias obedientes a la gran comisión. Sigan adelante, hermanos, obedeciendo este mandato. Y si usted, hermano, no está adherido a esta comisión, le animo, hermanos, que reflexione, recapacite y se una, hermanos, al cuerpo al cual pertenece y comenzar a obedecer, hermanos, la gran comisión, como le llamo, la gran tarea de Dios. Y en cuarto lugar, hermanos, por último, ¿qué debemos mirar en las misiones? Hermanos, lo que debemos mirar en las misiones en cuarto lugar es la esperanza. La esperanza, hermanos. Hermanos, la culminación total de todo, hermanos. Estamos en la dispensación de la iglesia. El retorno de Cristo es inminente. Y la palabra inminente quiere decir en cualquier momento viene el Señor, hermanos. Israel es el reloj profético. Miremos a nuestro alrededor, hermanos. Esperamos el retorno del Señor, por supuesto. Y como dije, estamos en el tiempo de la dispensación de la iglesia o el tiempo de la gracia, hermanos. Pronto vendrá el Señor. En cualquier momento, inminentemente, hermanos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos.
hermanos, seremos levantados al cielo los que estemos vivos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos, para luego entrar a un periodo de 7 años de tribulación, donde Dios tratará con el pueblo de Israel. Y luego, culminado ese periodo de tribulación, el Señor Jesucristo viene en forma visible, hermanos, y estará allí en el monte de Sión para tratar, hermanos, justamente con el juicio de las naciones, justamente con Armagedón, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, y al final de todo ello, hermanos, el juicio del gran trono blanco, hermanos, donde resucitarán todos, hermanos, pero ese juicio es para condenación. Y sabemos que dice la Escritura, el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre, hermanos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 21:5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué dice el Señor? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todo será nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Esta tierra en que vivimos, este lugar en que vivimos será destruido, será quemado, hermanos, porque la tierra, hermanos, está maldita por el pecado. Dios condenará, juzgará el pecado. Y hermanos, y vemos aquí que el Señor hace todas las cosas nuevas. Versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, hermanos. Encontremos una esperanza en el Señor. Amigo, amiga, usted que está escuchando este mensaje, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios, humíllese delante de Dios. Todo lo que pasa alrededor de este mundo, siempre la causa es por el pecado. Los problemas que pasan en el hogar, los problemas que pasan en la humanidad, tiene una raíz, es por el pecado. Porque se está lejos de Dios, porque se está muerto en delitos y pecados. El pecado lleva al infierno, el pecado trae muerte espiritual, el pecado hace una separación entre Dios y el hombre, el pecado destituye de la gloria de Dios. Y el pecado, lo más triste, es que lleva a la condenación. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto viene el juicio. Usted arrepiéntase de sus pecados. Hay esperanza. Es por eso que en las misiones se predica a Cristo, se predica la esperanza. Usted puede entrar al reino de los cielos, pero es importante, número 1, reconocer que usted es pecador. Número 2, arrepiéntase de sus pecados delante de Dios. Pídale perdón a Dios. Él aplicará su misericordia, su amor y le perdonará. Y en tercer lugar, usted tiene que mirar a Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz, porque Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Es allí donde debemos de mirar el sacrificio de Cristo. El pago por nuestros pecados fue la muerte del Señor. Y allí, estando en la cruz, el Señor Jesucristo murió y dio su vida por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Y resucitó al tercer día con poder y gloria. Y Él es nuestro Salvador. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Hombre, es el único camino para poder ir a Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podemos ser salvados. Solamente Cristo es el único que nos lleva al cielo. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. En Cristo lo tenemos todo. Él es nuestro Salvador. No hay otro quien salve, mi amigo. Él
es el único que le perdona pecados. Él es el Cordero de Dios que nos quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es Dios mismo. Arrepiéntase de sus pecados y ponga la fe en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz por el pago suficiente de sus pecados para que Dios le perdone y le dé la vida eterna. Hágalo pronto, porque no hay otro camino, sino solamente Jesucristo. La religión no lleva al cielo, las obras no llevan al cielo. Otros caminos cortos no llevan al cielo. El único que lleva al cielo se llama Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, quien es Dios mismo, que vino a la tierra para buscarle y para salvarlo y redimirlo y librarle de la condenación eterna en el infierno. Arrepiéntase y ponga la fe en el Señor Jesús. Si usted se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador, Dios será su Padre. Pero si usted decide rechazar a Cristo y dice, ahora no, por ahora no, más adelante me arrepentiré, déjeme decirle que no sabemos cuándo vamos a morir. Podemos morir hoy. Usted puede morir mañana, quizás más tarde o en unos segundos o en un minuto. Se pierde la vida. Y si se fue sin arrepentirse, si se fue sin haberle pedido perdón a Dios y poner la fe en el Señor Jesús, déjeme decirle que Dios no será su Padre, sino que Dios será su juez. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ya no queda otro sacrificio más por los pecados, sino una horrenda hervor y expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Venga Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y ponga la fe en el sacrificio de Jesús para que Dios le perdone, para que Dios le salve. Hermanos de la Iglesia Bautista Gracia, sigamos adelante cumpliendo la gran comisión, comprometido con las misiones. ¿Qué es lo que debemos mirar en las misiones? En cuarto lugar, es la esperanza. La esperanza, mis hermanos. Y la palabra de Dios dice en primera carta a los Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, mi hermano. Lo que usted hace, hermanos, en las misiones, para las misiones, en la obra del Señor, no es en vano. Su oración, hermanos, déjeme decirle con toda sinceridad, como misionero, no es en vano. Yo he podido sentir las oraciones cuando he estado en tiempo de dificultad, cuando he estado en tiempo de necesidad, cuando he estado en tiempo de salud quebrada, que parecía que ya iba a partir, hermanos. Sentí su amor, sentí sus oraciones, sus muestras de aprecio, de cariño, hermanos, no solamente a mí, sino a todos los hombres y siervos de Dios. No estaba solo. Dios estaba conmigo, pero también Dios ha puesto un pueblo numeroso, iglesias hermanas, para que oren. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias por orar por las misiones. Gracias por orar por nosotros. Gracias por sus ofrendas misioneras. Créanme de todo corazón que son de mucha ayuda, hermanos. Y gracias por ello. Sigan capacitando, sigan enviando, hermanos, obreros para la obra de Dios. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que debemos mirar en las misiones? Y hemos visto 4 aspectos. En primer lugar, debemos de ver en las misiones la necesidad espiritual de la humanidad. ¿Qué es lo que debemos de ver en las misiones? En segundo lugar, la necesidad de obreros. ¿Qué es lo que debemos de ver en las misiones? En tercer lugar, iglesias obedientes a la gran comisión. Y por último, en cuarto lugar, ¿qué es lo que debemos mirar en las misiones? Es la esperanza. Hermanos,
El tiempo es corto. Cristo viene y pronto la culminación de todo. Así que, hermanos, que el Señor nos haya haciendo su obra, las misiones, la gran comisión. Adelante, ánimo, fortaleza, sigamos adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de las tristezas, a pesar de las congojas, a pesar de la salud quebrada. Sigamos adelante porque las fuerzas vienen del Señor. Ánimo, mucho ánimo, hermanos. Sigamos adelante en las misiones, que es el corazón de Dios. Adelante. Y te animo, hermano, a adherirte al gran equipo, adherirte, a ponerte la camiseta y adherirte allí, hermanos, al trabajo con el cuerpo de Cristo en la iglesia local. Si estás desanimado, si estás desanimada, acércate a Dios. Pídele perdón por tus pecados. Acércate al Señor. Humíllate delante de Él, que Él te perdonará y Él te restaurará y Él te levantará. Y así juntos sigamos adelante cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bueno y eterno Dios todopoderoso, gracias por tu amor, misericordia que tienes hacia nosotros. Gracias, Padre, por mis hermanos en esta ocasión escuchando este mensaje a través de este medio. Fortalece a tu siervo Luis, a su esposa, a sus hijos. Fortalece a la iglesia, Señor. Ayúdales a ellos en sus diferentes dificultades, batallas y luchas que esté pasando cada familia, cada hermano, cada joven, cada señorita. Ayúdales, Señor. Sobre todo a acercarnos más a ti, a caminar más cerca de ti, Señor. Ayuda a los obreros que están frente a la batalla, luchando, batallando en todo momento, Señor. Bendice a mis hermanos de la Iglesia Bautista Gracia. Ayúdales grandemente, Señor. Que lo que hemos repasado y hemos aprendido aquí, Señor, esté grabado dentro de nuestro corazón aquí, pero también, Señor, que caliente nuestro corazón y lo pongamos en la práctica ahora desde ya. Y bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Y gracias te damos por ello, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente.